Muy buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos disfrutando esta jornada espléndida en la capital de Corrientes, una jornada primaveral con una temperatura actual de 19 grados. Tenemos un pronóstico que nos indica que vamos a ascender hasta los 22 grados. ¿Qué le parece esta primavera que estamos teniendo en este invierno que ya se está retirando, que ya está emprendiendo la retirada para dar paso a la mejor de las estaciones del año? Y nosotros aquí, como lo hacemos habitualmente todos los días, miércoles y viernes, en esta oportunidad es viernes, y en estos diálogos que sostenemos en los estudios de El Libertador TV, para hablar con los protagonistas que nos ayudan a pensar un poco la realidad en la que estamos inmersos. Usted nos puede ver a través de nuestro portal de noticias www.diarioellibertador.com.ar o en nuestro canal de YouTube, ellibertadortv.corrientes, también en nuestra página de Facebook. Diversas alternativas, diversas posibilidades para que usted nos pueda ver en directo a partir de este momento, o bien si no tuvo tiempo de ver esta entrevista, de escuchar estos diálogos, lo puede ver hoy a partir de las 20:30 y en lo sucesivo en estos sitios que yo les acabo de mencionar. Puede entrar también a nuestro sitio de YouTube, El Libertador TV, al ámbito de videos, y ahí puede suscribirse a nuestro servicio de noticias. En esta oportunidad, en este día viernes, hemos invitado a nuestros estudios a, seguramente me atrevería a decir, uno de los observadores más atentos. Tiene una gran lupa con que viene mirando y tomándole el pulso también a la realidad económica de la provincia. Debe ser uno de los mejores observadores de esta realidad económica del país y, por supuesto, de la provincia, que es donde vivimos todos nosotros, ¿no? Nos estamos refiriendo al diputado provincial Martín Barrio Nuevo, quien está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Bueno, gracias, Luis. Gracias por la invitación. Gracias por también la descripción de mi quehacer. Muy bien. Bueno, para arrancar esta charla se me ocurre ir de lo general a lo particular. ¿Qué quiero decir con esto? Corrientes está en la Argentina, ¿no? Pero ¿por qué digo esta verdad de perogrullo? Porque lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en el país, indudablemente va a repercutir en la provincia, porque no somos una isla. Y entonces, ¿cómo ve Martín Barrio Nuevo esta realidad del país tan compleja, con esta reciente corrida cambiaria que sacudió un poco la economía y no sabemos si ha terminado o no todavía? Por ahí se ha estabilizado un poco, pero es bastante impredecible lo que pueda ocurrir. ¿Cómo estamos parados hoy en la Argentina? Sí, evidentemente la realidad económica en la Argentina está en una etapa muy compleja. Hablabas recién de la corrida cambiaria, venimos de un agosto con un aumento del dólar superior al 30%. Llevamos un septiembre que había arrancado con unos días de tranquilidad, pero que en definitiva ya estamos con 7-8% respecto de lo que había cerrado en agosto, con lo cual evidentemente estamos en un momento en el que el dólar es un poco el termómetro de la economía. ¿Pero por qué? Porque eso después tiene un impacto en la vida real. La inmensa mayoría de los argentinos y de los correntinos no tiene acceso a la posibilidad o de ahorrar en dólares o de viajar al exterior, aunque sí hay una masa crítica de argentinos que lo hacen. La realidad es que el dólar después influye en su día a día, fundamentalmente en el poder adquisitivo de su salario. Claro. El poder adquisitivo del salario en la Argentina está cayendo mucho. En el sector privado se estima en torno al 22-23% interanual el crecimiento de los salarios, cuando vamos a tener una inflación superior al 45%, claro, o cercana al 45%. Eso implica una caída del salario real significativa. Una caída, ¿no?, muy significativa, trayéndolo a Corrientes, hablando del poder adquisitivo del salario. La realidad es que si vos tenés medidas salariales en Corrientes que implican un 22-23% de aumento para todo el año,
Cuando lo comparás contra la inflación, ves que un docente en diciembre va a estar perdiendo 4.000 pesos contra la inflación. Un sargento de la policía alrededor de 4.800 pesos. Un médico de 20 años de antigüedad va a estar perdiendo también una cifra similar a esto. Y la verdad es que se esperan, venimos pidiendo, de hecho tuvimos una respuesta por parte del gobernador de adelantar el incremento que estaba previsto en octubre, hacerlo en septiembre, pero esto evidentemente es solo un paliativo, claro, porque la realidad es que lo que se requiere son mayores incrementos y entendemos que es posible hacerlo en Corrientes, en la provincia, en la capital. Hoy se está discutiendo paritarias en la capital todavía con mayores problemas porque el incremento es menor al 15%, el que se le ha ofrecido hasta ahora a los trabajadores municipales, y bueno, estar 30 puntos debajo de la inflación es muy difícil que una familia pueda sostenerse así, ¿no? Usted dijo la palabra inflación, del 3,9% en agosto, la más alta del año, creo que en la región NEA incluso llegó hasta el 4%. ¿Cómo sigue esta historia de la inflación? Mirá, la proyección, ayer justamente publicaba una proyección que algunos medios nacionales tomaron, que haciendo una proyección muy moderada, todos esperan que en septiembre la inflación sea al menos del 6%, en la proyección yo puse el 5% y después incluso puse una tendencia a la baja, pero aún así, haciendo una proyección moderada, me da que a fin de año vamos a estar con una inflación del 45%. Una inflación que va a moverse en torno a esto por lo menos hasta abril del año que viene, abril-mayo, y después podría empezar a bajar en la medida en que se estabilice esta otra variable, este otro de los precios básicos de la economía, que es el dólar. Pero después tenés otros precios básicos de la economía que están dolarizados, como las tarifas, como los combustibles. A los combustibles les restan crecer bastante. Aún las tarifas en Corrientes ya se aprobó un aumento. Los combustibles que determinan también los costos muchas veces de logística, ¿no? Y sobre todo en regiones como la nuestra, en el NEA, en el NOA, donde el transporte es muy incidente en el costo de cualquiera de nuestros productos. Tanto los productos que consumimos como los que producimos para venderlos en el mercado. Entonces, la realidad es que, bueno, vayamos a la energía. La EPEC ya anunció un aumento en torno al 35% de la energía respecto a la tarifa que estamos pagando hoy. Eso se va a aplicar a partir de los consumos de agosto, con lo cual llegarán las facturas de septiembre u octubre, pero sin duda un golpe al bolsillo. Pagando ese costo ya se come los aumentos salariales que hubo sin duda, momento, ¿no? Sin duda que sí. Entonces, bueno, vamos a tener una situación muy compleja. Estamos en un momento de la economía en donde lo que se está haciendo es generar mayores índices de pobreza, mayores niveles de indigencia. La semana que viene se va a conocer del INDEC la medición de la pobreza y la indigencia, pero referida a junio, que va a ser muy superior a la medida en diciembre. Pero cuando lleguemos a diciembre, lamentablemente vamos a estar con un pico de pobreza muy elevado. Bueno, el mismo gobierno nacional lo ha admitido, ¿no? Sí, es así porque además tenemos una medición de la pobreza que está vinculada solamente con el nivel de ingresos. Si uno se pusiera a analizar otras cuestiones, vería que en nuestra región la pobreza debiéramos medirla de otras formas. Por ejemplo, el acceso a la vivienda. ¿Tenés o no vivienda? ¿Necesitas alquilar? Si alquilás, ¿qué porcentaje de tus recursos destinás al alquiler? Si tenés acceso a la vivienda, tenés acceso a los servicios básicos, cloaca, agua potable, necesidades básicas insatisfechas. Todas estas cuestiones son determinantes de una pobreza estructural que por allí no se mide con este sistema de ingresos, pero que efectivamente en nuestra región es muy fuerte. Bueno, Martín Barrionueva integra también en su actividad legislativa la comisión bicameral que hace el seguimiento de la cuenta de inversión, ¿no? Han estado estudiando la que se refiere al 2016. Sí, la verdad es que el Poder Ejecutivo viene demorando bastante la remisión 2016, de las cuentas de inversión. La del 2016, que debió haber ingresado en mayo del 2017, ingresó en diciembre del 2017. Y la del 2017, que debió haber ingresado en mayo del 2018, aún no ingresó. Ahora, yendo a lo que trabajamos en la cuenta de inversión de 2016, hemos sacado un despacho en minoría,
junto con la senadora Nancy San, en donde observamos las cuentas de inversión, observamos fundamentalmente porque no se corrigió ni se ha trabajado en corregir, sí lo está haciendo el Tribunal de Cuentas, pero sin la colaboración del Poder Ejecutivo, corregir una diferencia muy significativa entre los estados contables de la Administración Central y el IPS de Dioscor. Hay 2.000 millones de pesos que nadie sabe dónde están. El IPS de Dioscor dice que la Administración Central le deben 2.500 millones de pesos y la Administración Central dice que solo le debe 500. Pero son organismos del mismo Estado provincial que debieran tener consideradas sus la cuentas. información ahí, ¿no? Y saber cuál es el origen y si efectivamente es solo una cuestión de ajustes contables o efectivamente estamos en una situación de faltante de recursos. Porque esto implica 2.000 millones de pesos que en la Administración Central no están asentados, implican al inicio del año pasado, implica la mitad de la deuda pública consolidada de la provincia. Hoy es bastante superior porque hemos llevado un proceso de endeudamiento muy significativo, pero evidentemente si estamos con la mitad de la deuda pública sin siquiera contabilizar, es evidente que los estados contables no reflejan la realidad. Hay otras cuestiones que seguramente las vamos a manifestar en recinto, pero que tienen que ver con el 2016 fue un año muy inflacionario, muy similar al del 2018, en el sentido de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos, una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en el sentido de la falta de ejecución presupuestaria en la partida de bienes de uso, es decir, en obras públicas y en bienes de capital, en el sentido de haber iniciado el ciclo de endeudamiento, un ciclo de endeudamiento que venía siendo de desendeudamiento hasta el 2015 en la provincia y que empezamos un ciclo creciente de endeudamiento a partir del 2016. Bueno, nos quedan algunas dudas entonces con esta cuenta de inversión que espero que se diluciden. Algo estábamos hablando con el diputado fuera de micrófono de un instrumento que ha creado el gobierno provincial por decreto, que es un fondo de desarrollo, garantía y sustentabilidad. Y nos decía Martín fuera de micrófono que él justamente en su calidad de legislador pidió detalles, pidió informe, pidió el anexo de ese decreto que no fue publicado para, bueno, conocer más de fondo esta propuesta oficial. Pero en general, y sin profundizar demasiado, un tema que todavía no lo conocemos detalladamente, la creación de un fondo anticíclico, ¿le parece un instrumento adecuado para este contexto que estamos viviendo? Me parece un instrumento adecuado en general. Sí. No tenemos hoy la posibilidad de analizarlo porque no fue publicado, como tantos otros decretos que no se publican los anexos, y el funcionamiento del fondo justamente está especificado en el anexo. Ahora, en particular, respecto del momento en el que se hace, bueno, habrá que ver de dónde surgirán los fondos para constituir, porque justamente los fondos anticíclicos en general se constituyen en un momento alto del ciclo y no en la caída. Hoy estamos en una situación de restricción de recursos, de restricción de la economía, de ajuste fiscal, un ajuste que va a pegar muy fuerte en la provincia, muy fuerte. Ya se recortaron más de 1.000 millones de pesos para el año que viene del Fondo Federal Solidario. Ya se han recortado este año respecto del año pasado, antes de llegar al ajuste del 2019, más de 30.000 millones de pesos que se transferían de manera no automática a las provincias por distintos programas, se han recortado durante este año. Se está hablando del ajuste en el subsidio al transporte, de manera que las provincias se hagan cargo de subsidiar el transporte público. Veremos la provincia hasta qué punto lo podrán hacer y cuánto, si no va a implicar el impacto en tarifa. Recordá, sin tener yo la documentación, pero sí conociendo la estructura de costos, recordá que el esquema de subsidios en el transporte público es aproximadamente, implica entre el 50 y el 45% del volumen, con lo cual, si no existieran subsidios, la tarifa debiera valer al menos el doble. Claro. Entonces, estamos en una situación compleja. Bueno, se habla de la quita del subsidio por parte de Nación a la tarifa social, que pega muy fuerte para el NEA. Para la energía, ¿no? Para la energía, para
hoy tenemos en el NEA además un tratamiento especial, algo que consiguieron nuestros legisladores a nivel nacional, Camao en el Senado, diputados nacionales que solicitaron que se vea preferentemente la situación de aquellas provincias que somos en cierta medida electrodependientes, no tenemos gas natural, nuestra fuente de energía es la eléctrica, y entonces ante esta situación se logró que para el NEA y para algunas regiones del NOA se tenga una tarifa social mayor que para el resto del país. Bueno, el recorte a la tarifa social entonces va a impactar todavía más fuerte en nuestra región que en otros lugares. Estamos en una situación compleja del país, compleja de las finanzas públicas. El primer semestre del año terminó con un pequeño déficit financiero de la provincia, pero déficit al fin. Y si a esto empezamos a sumar todos los recortes de los que te estaba hablando, va a ser complejo. El horizonte es un poco sombrío, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando con el diputado Martín Barrionuevo de esta situación económica y también, por supuesto, algo de política, porque al fin de cuentas también es un dirigente político. Pero esto va a ser en la segunda parte. Mientras tanto, le proponemos una pausa muy breve y luego volvemos con más El Libertador TV y en este diálogo con Martín Barrionuevo. De la mañana, 20 minutos, 19 grados la temperatura en la capital de Corrientes, tendremos una máxima de 22, el ambiente está muy soleado, una caricia del sol en esta primavera que ya asoma, se acerca a pasos agigantados el 21 de septiembre, y nosotros aquí conversando, dialogando con el diputado provincial Martín Barrionuevo, en esta charla que ustedes pueden ver a través de nuestro portal de noticias www.diariolibertador.com.ar o en nuestro canal de YouTube, El Libertador TV Corrientes, también en nuestra página de Facebook, las diversas formas en que usted tiene la posibilidad de compartir con nosotros esta charla en esta ocasión
con el diputado Barrio Nuevo, que tiene mandato hasta el año próximo, ¿no? Sí, hasta fines del 2019, ¿no? Ya vamos a estar después conversando sobre cómo sigue el futuro político de Martín. Pero una última consulta que tiene que ver con su actividad legislativa y también con la economía, ¿no? Que veníamos hablando de alguna manera. En la última sesión se aprobó o se dio una sanción, usted me lo precisará, de un proyecto que tiene que ver con el impuesto inmobiliario. ¿De qué se trata esto? Sí, así es, se dio media sanción, pasó al Senado, un proyecto que lo que busca dar es certeza respecto de la facultad o potestad que tienen los municipios en el revalúo inmobiliario. La Constitución de la provincia en el 2007, cuando fue modificada, fijó que tanto el impuesto inmobiliario como el automotor son recursos propios de los municipios. Antes eran recursos delegados. La provincia había delegado en los municipios su recaudación. A partir del 2007 pasan a ser recursos propios. Y también fijó la Constitución que la ley reglamentaría la instrumentación de esto. Bueno, salió una ley en el 2011 que en definitiva vino a reglamentar, pero dejó algunas lagunas de interpretación. Y esas lagunas de interpretación hicieron que algunos municipios tuvieran problemas. Por ejemplo, el de Goya tuvo problemas cuando hizo un revalúo. Fue atacado el revalúo ante la justicia y el Superior Tribunal de Justicia, en base a la interpretación de la ley 6.811 de la que te hablaba, dijo que en realidad quien debía revaluar es el catastro provincial. Entonces, como nosotros entendemos claramente que el mandato constitucional dice que este tributo es municipal, y si un tributo es municipal, justamente lo es no solo el tributo, sino todos los elementos del tributo. El elemento sustancial para la determinación del tributo es justamente la base imponible, que es cuánto valen los inmuebles. Acá lo que se viene a dar es esta certeza, sobre todo en los municipios del interior, en la ciudad de Corrientes, se vienen haciendo revalúos inmobiliarios del 2008 sin dificultades judiciales, pero en el interior lo que termina pasando es que un tributo que es progresivo, porque capta la riqueza, la tenencia, la posesión del inmueble, pasa a ser regresivo. ¿Por qué? Porque como están todos valuados a precios históricos, vale prácticamente lo mismo una casa de alta calidad en el centro de la ciudad que una casa periférica, seguramente con deficiencias incluso hasta de servicios. Entonces los municipios terminan cobrando a todos por igual un mínimo, porque no se les permitía hacer el revalúo, no se les permitía evaluar adecuadamente los inmuebles. Bueno, a partir de ahora se va a dotar de equidad al cobro de un tributo que es uno de los 4 centrales de cualquier régimen tributario: el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, la tasa comercial y la tasa por servicio. Bueno, la pelota entonces en este tema pasó al Senado, que deberá en definitiva transformarlo en ley, si lo considera pertinente, o introducirle modificaciones y seguir el trámite legislativo. Bueno, hasta aquí los temas económicos, legislativos. En el capítulo político, alguien o algunas voces por ahí que escuché que decían que Martín Barrio Nuevo podría encabezar en el 2021 la candidatura a la intendencia de la capital. ¿Eso es cierto? No. ¿O lo estudia o lo soñó por ahí? La realidad es que en mi paso por la municipalidad me generó una pasión por las cuestiones municipales que no la puedo negar, y además un vínculo con los empleados municipales que fueron mis compañeros de trabajo, con los cuales además generé un vínculo de cercanía tal que, por supuesto, es algo que uno, en la medida que pueda colaborar con la municipalidad, lo va a hacer siempre. Será desde el lugar que a uno le toque en el momento que sea. Después, las cuestiones hoy de pensar en cuestiones políticas de acá al 2021, claro, candidaturas, etc. En la Argentina de hoy, donde una semana es de largo plazo, es complejo. Y te diría hasta una falta de respeto. Yo me niego como dirigente político a ponerme a hablar de cuestiones personales y de construcciones políticas personales cuando tenemos tantas dificultades en nuestra gente, tantas dificultades que
que en el día a día. Pensar en el 2021 es algo que lo veo sinceramente, sin que sea un doble discurso, lo veo demasiado lejano. Y me parece, como te decía recién, estar poniendo la mirada afuera del que debiera ser el foco hoy, que es ver cómo entre todos colaboramos para que esta crisis afecte lo menos posible, sobre todo a los que menos tienen. ¿Cuál es el rol en este contexto que usted describe, de crisis, de emergencia por momentos, que debe jugar el partido que usted integra, el Partido Justicialista? En mi visión tiene que ser un rol en donde se marquen las cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Son muchas, muchas. Pero tiene que ser un rol en el que no seamos nosotros los causales de una mayor crisis. Me parece que tenemos que trabajar con una enorme responsabilidad porque así nos lo requiere la situación. Me parece que hay que tener la responsabilidad de saber que aún en el enorme disenso que tenemos con la enorme mayoría de las políticas que se han llevado adelante, también entender que nuestro partido, nuestro espacio político ha gobernado este país y que si bien resolvió muchísimas cosas, ha dejado también otras por resolver y entender desde la autocrítica que no se puede andar todo el tiempo con el dedo levantado, que hay que buscar ser parte de la solución y no parte del problema. Muy bien, interesante observación para tener en cuenta. Bueno, usted hacía mención de su paso por la municipalidad y la verdad que a muchos nos queda esa imagen de Martín Barrionuevo como una suerte de mano derecha del ex intendente Camao Espínola, casi creciendo al lado de él, junto a él. Y también lo vemos a Martín como un hombre de la joven camada del justicialismo, heredero de las tradiciones de sus padres, que están asumiendo roles protagónicos en la actualidad. Y a Camao, con el que tanto tiempo acompañó, un poco también se lo ve hoy jugando un papel, por momentos, un poco heterodoxo, ¿no? A veces hay quienes lo ven demasiado cercano al gobierno en vez de jugar un rol claramente opositor. ¿Cómo ve usted el papel del senador Espínola? Yo describo, como te decía recién, me parece que lo que nos pasa, y nos pasa mucho a los peronistas, es que si no coincidimos exactamente con el que estamos hablando, hasta en el tono en el que necesitamos que nos hablen, evidentemente parece que pensamos absolutamente distinto. Me parece que Camao tiene una responsabilidad institucional que le cabe, que es ser senador por la provincia de Corrientes, y que con acuerdos y con disensos, evidentemente ha transitado con ese nivel de responsabilidad y asumiendo ese nivel de responsabilidad. Me parece que el que gobierna claramente es Macri, y nosotros hemos marcado posiciones. Una de las últimas fundamentales fue, por ejemplo, la oposición de Camao a la reforma previsional, pero como te decía, por allí hay muchos que están buscando que hasta parecernos en el tono. Yo la verdad que con aquellos que buscan que todo se diga que no sin pensar en las consecuencias de los no, yo puedo llegar a coincidir en decir que no. A ver, lo pongo en nombre propio para no hablar por terceros. Pero a mí no me caben dudas de que fue un error enorme haber ido al Fondo Monetario Internacional. Fue un error de concepto, fue un error de diagnóstico. Se diagnosticó que a partir de ir al Fondo Monetario Internacional iba a volver la confianza de los inversores externos a la Argentina y a partir de allí el flujo de capitales iba a ingresar y a resolver esta crisis que tenemos de faltante de dólares en la Argentina. Bueno, lo que sucedió es exactamente al revés, lo que todos decíamos que iba a suceder. Lo que terminó sucediendo es que el Fondo Monetario Internacional, que es un prestamista de última instancia, en realidad nos vino a poner el certificado de un país en crisis en el que no hay que invertir. Y a quien el único que hoy es la salida es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, mi posición crítica respecto de esta situación
no invalida a entender que hoy, en la situación en la que estamos, habiendo ido ya al Fondo Monetario Internacional, estando endeudados con el Fondo Monetario Internacional, no ya en 5.000, 6.000 millones de dólares, sino en 50.000 millones de dólares, es muy difícil entender cuál es la salida sin el fondo. Al menos mágicamente no existe. Es decir, hoy una salida sin el Fondo Monetario Internacional es hoy entrar en default o es hoy ir a una reestructuración de deuda. Y vos me podés decir, y sí, probablemente igual con el fondo vayamos a esa situación, y es probable que así sea. Si me preguntás, yo creo que estamos yendo en ese camino. Ahora, me parece que al menos como oposición debemos plantearnos la pregunta, está bien, decimos que no, pero ¿qué proponemos para que esta crisis hoy, no en las elecciones, porque si nosotros nos oponemos hoy, estamos influyendo en el ahora, no dentro de un año y medio que son las elecciones y la renovación del mandato? ¿Qué proponemos? ¿Cuál es la forma en la que vamos a lograr que esta crisis no caiga todavía de manera más pesada sobre la gente que nosotros defendemos desde nuestro espacio político y que además es lo que nos hace involucrar en política, que es fundamentalmente defender a los que más lo necesitan? Ahí está la opinión de Martín Barrionuevo de esto y por supuesto muchos otros temas más que van a quedar inevitablemente en el tintero porque bueno, el tiempo nos está marcando que debemos bajarle el telón por hoy a esta entrevista, que no será la última seguramente y lo volveremos a convocar a Martín en nuestros estudios y por supuesto en los móviles también de El Libertador TV, siempre permanentemente están visitando a los legisladores. Creo que lo han hecho también en días atrás, al despacho de Martín, que creo que lo tiene bien frente a la Casa de Gobierno, para mirar por la ventana a ver qué pasa en la Casa Rosada. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, te agradezco mucho la invitación a vos, a tu equipo, porque bueno, siempre es bueno poder explayarse un poco más de la simple respuesta de 30 segundos. Muy bien. Muchas gracias por esta visita y a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado y recuerde, esta noche a partir de las 20:30 podrá volver a seguir este diálogo en nuestro canal de YouTube, El Libertador TV Corrientes. Muchas gracias y hasta la próxima.